Estefanía, ¿cómo estás? Hola Robert, tanto tiempo. Súper contenta de hablar Tanto contigo hoy tiempo. día. ¿Cómo estás? Estoy un poco cansada después de volver de la COP porque volví hace poquito, volví ayer en la mañana, pero la verdad es que ¿Ya? bien, bien, con sensación de contenta por algunas cosas que se lograron. Estuvimos con Marcela Recicladora, de hecho, una genia ella, espectacular. Mira, Genia, genia. estuve con el equipo de argentinos de Greenpeace y volví hablando como argentina. Qué genia, se me salió ahí. Sí, pero es una genia Sí, ella. pasa igual, se pegan muchas cosas. Sí, se pesa, se pega. Estefanía, supe que la COP16, bueno, tu reacción me adelanta un poco la pregunta, pero quisiera saber, para la gente primero que quiere ubicarse un poco de qué es la COP16 y cuál es la función, o sea, cuál es la importancia que tiene esta instancia internacional. Sí, bueno, mira, para muchas personas quizás nunca han escuchado hablar de la COP de biodiversidad. Siempre escuchamos hablar de Ujú. las COP, pero cuando uno dice COP, toda la gente se imagina inmediatamente cambio climático, que es como la convención más conocida que hay Claro. en materia ambiental, pero cuando hablamos de COP estamos hablando de la conferencia de las partes y hay distintos tratados, distintas convenciones que tienen su propia conferencia de Ujú. las partes. Entonces, un poco como para partir del inicio, cuando se hizo como la primera gran cumbre de Río, que fue esta cumbre que se hizo a inicio de los 90, donde se decidió un poco, como que la humanidad dijo, oye, parece que nos tenemos que poner de acuerdo todos los países al mismo tiempo, porque los temas ambientales no vamos a lograrlo con acciones individuales, y ahí se crearon tres convenciones, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es la más conocida, la Convención de Biodiversidad, la llamada CBD, y también la Convención de Certificación. Y lo que ocurrió acá fue la COP16, que es la COP de biodiversidad, que se hace cada 2 años, por eso acabamos en la 16, y en la de cambio climático que empieza en unas semanitas más, vamos en la COP29, porque esa se hace cada un año. Es la convención más Claro. importante sobre la biodiversidad del planeta, y esta fue la primera COP, luego de que todos los países acordaran un marco que se llama el Marco Global de la Biodiversidad, donde se comprometieron a proteger y restaurar el 30% del planeta para el año 2030. Entonces acá teníamos que ver cómo ese Wow. compromiso se iba a hacer realidad y se iba a hacer efectivo, porque el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. Oye, Estefanía, sí, 30% al 2020, al 2030 suena como un desafío titánico, como que hay que empezar ahora, sí. Deberíamos haber empezado, la verdad, que hace varios años atrás. Esta convención se había puesto unos objetivos que eran el 2020, que eran los llamados objetivos Aichi, y que no llegamos. Entonces, por eso el 2020 empezaron a decir, bueno, parece que necesitamos nuevos objetivos, porque como no cumplimos los que teníamos, tenemos que trazarnos nuevos objetivos al 2030 y al 2050. Es de ahí de donde nace este marco global de la biodiversidad que se acordó en Canadá el año 2022. Y bueno, los países tuvieron 2 años para poder llegar, por un lado, con sus objetivos actualizados según el nuevo marco y también con sus planes de acción y biodiversidad. ¿Qué pasó? Solamente cerca de un 20% de los países llegó con sus planes actualizados, con sus Chuta. objetivos actualizados. Chile no llegó, Chile no llegó. Colombia y Argentina sí, Chile no llegó con plan y estrategia, así que ahí tirón de oreja. Chuta. Eh, Mal, pues. sí, y mal pues, sí, mal pues, pero también es una oportunidad, digamos que nosotros esperamos que ese plan se presente pronto, hagan un proceso de participación ciudadana y el próximo año en Brasil hay que presentar los compromisos climáticos. Entonces esto le da una oportunidad a Chile, ya que no presentó su estrategia de biodiversidad, para que presente un plan climático y un plan de biodiversidad que además estén alineados, entendiendo que si bien son dos convenciones distintas, la crisis de biodiversidad y la crisis climática están profundamente relacionadas, Robert, porque además la naturaleza hoy día es nuestra mejor aliada para enfrentar la crisis climática y ecológica que estamos atravesando. Por supuesto que sí, Estefanía. ¿Y qué pasó al final con los compromisos? Porque me imagino que requiere mucho financiamiento esto. Si es que tenemos metas al 2030, debió haber hablado algo de financiamiento, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, acá habían como tres grandes temas que para nosotros eran súper importantes. Uno tenía que ver como con las sinergias entre clima y biodiversidad, que en esa agenda se Ujú. avanzó, y también el tema de los planes de acción, que ahí, claro, no llegaron todos los países. Un segundo tema tenía que ver con toda la agenda de océano, y ahí también avanzamos. Se ayudaron a algunos establecimientos importantes para poder cumplir la meta del 30-30 de protección de los océanos. Pero hay una meta financiera, porque cuando nosotros hablamos de crisis climática y de crisis de biodiversidad, tenemos dos situaciones que no se distribuyen de manera igual ni equitativa a lo largo del planeta. Primero, los responsables de la crisis. No todos los países son igual de responsables de la pérdida de biodiversidad y de la crisis climática. Y acá hay una responsabilidad súper grande de los países desarrollados en ambas crisis. ¿Ya? Y por eso los países habían comprometido el año 2022 que iban a movilizar 20 mil millones de dólares
hacia los países en desarrollo para que pudieran hacer acciones de protección de biodiversidad. Ok, Y al mismo comprendo. tiempo, la biodiversidad tampoco se distribuye de manera equitativa a lo largo de todo el planeta. Hay los que se llaman los países megadiversos, que están concentrados mayoritariamente en el sur global. Entonces, cuando nosotros decimos que, por ejemplo, un país de Europa, no sé, Alemania, España, el Reino Unido, Canadá, en un caso de otro país del norte global, invierte €1 en protección de la biodiversidad, por ejemplo, el ecosistema amazónico, no es €1 que le está haciendo un favor ni a Brasil ni a Colombia, sino que está invirtiendo en la salud planetaria que impacta directamente en sus propios habitantes. Y lamentablemente con este compromiso de los 20.000 millones los países no llegaron. Este es un compromiso del 2025. No tenemos otra COP el próximo año y además toda la agenda, Robert, de movilización de recursos, que es más amplio que ese compromiso, no se alcanzó a hablar en el plenario. Los países se fueron. Estábamos por discutir ese tema y se pararon y se fueron porque ya era muy tarde. Estuvimos el viernes, un plenario tenía que empezar a las 6 de la tarde, empezó casi a las 11 de la noche y estuvimos hasta cerca de las 9, 10 de la mañana en plenario y simplemente no abordaron la agenda de movilización de recursos. Entonces eso fue como una de las grandes decepciones que tuvo esta cumbre. Me imagino que debe haber sido muy decepcionante, sobre todo porque la señal de buena fe de conversar está, pero cuando llega el momento, claro, es difícil enfrentarse, debe ser muy frustrante igual ver esta situación ocurrir. Pero en el lado positivo, on the bright side, ¿cuál es el fruto de la COP16 que podemos celebrar al menos? Sí, a ver, pasaron varias cosas bien, bien emocionantes y que se veían bien difíciles. Quizás lo primero que va a marcar un precedente bien importante es que se acordó la creación de un organismo subsidiario. Todas las convenciones tienen organismos subsidiarios, por ejemplo, organismos científicos, y se acordó la creación de un nuevo organismo subsidiario especializado para pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Qué significa esto? Que los saberes indígenas, que las preocupaciones de las comunidades indígenas y locales van a tener hoy día un nivel de preponderancia súper importante, como hoy día lo tiene la ciencia. Y eso fue, ¿sabes qué, Robert? Fue muy emocionante cuando estábamos ahí en el plenario, ya era tarde, estábamos todos un poco cansados después de 2 semanas de negociaciones, ver la verdadera fiesta que se armó con la celebración de las comunidades indígenas, que fue algo que costó mucho sacar adelante. Y al mismo tiempo, y esto fue algo que impulsó bastante Colombia, que presidía la COP, por eso la COP fue en Cali, es que también se reconocieron a los pueblos afrodescendientes dentro de la convención también como pueblos que resguardan la naturaleza. O sea, fueron 2 cosas muy, muy bonitas de la agenda más social, por decirlo de alguna manera, de la agenda más de los pueblos. También en Cali ocurrió algo que yo no había visto en otras COP, que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que estaba la zona azul, que es la zona de negociaciones, donde hay que entrar con la credencial, donde están los negociadores. Pero Colombia también hizo una zona verde, que era una zona que estaba abierta a todo el público. Cerca de 1 millón de personas participaron. Era un festival ambiental, era un verdadero festival ambiental que se tomó las calles y los parques de Cali y donde yo pude conocer de una cantidad de distintas iniciativas de protección del medio ambiente. Entonces, un poco como sacando lo positivo que tú me preguntabas, claro, uno va y ve a los gobernantes y no están a la altura, pero también uno tenía la oportunidad de ver lo que están haciendo comunidades locales, que a veces no tienen financiamiento, que a veces no tienen suficiente poder, pero que están haciendo acciones de protección del medio ambiente que al menos a mí me llenaron de esperanza y me ayudaron como a quedarme con el corazón más llenito en el medio de estos elementos en los que fracasó la COP y en otros en los que fuimos avanzando. Qué buena noticia, porque finalmente son las comunidades indígenas, y hablo más por la realidad latinoamericana, desconozco la realidad global, pero son siempre las comunidades indígenas quienes tienen muchas veces, de manera de facto o por legislación, el cuidado de la naturaleza. Hay mucha similitud en los países latinoamericanos en esas materias, así que feliz de poder celebrarlo. Y bueno, ¿qué pasa con los compromisos? ¿Qué quedamos esperando? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y particularmente esperar, parece que también a que Chile presente su plan, ¿no? Exactamente. Bueno, otro tema que fue un avance y que en eso debiésemos ver algunos outcomes durante los próximos años es que se creó el llamado Fondo de Cali. ¿Qué es este fondo? Se creó un fondo que lo que hace es que las empresas que ocupan recursos genéticos, por ejemplo, una gran farmacéutica que ocupa un alga, ¿cierto? Una sustancia dentro del alga, información del alga para crear un medicamento y obtienen ganancias multimillonarias, ahora van a tener que pagar por esos beneficios económicos que obtienen de la naturaleza. Y se creó ese fondo, se creó el Fondo de Cali. Y ese dinero no va a cualquier parte, va a los países donde están esos ecosistemas, de donde se saca esa información de las que algunos como que entre comillas se adueñan, y va a ir destinada a la protección también de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo se va a operacionalizar ese fondo? Sí, el Fondo de Cali
va a ser bastante interesante. Y como te digo, ahora en una semana más va a empezar la cumbre de cambio climático, que es la otra COP. Entonces acá también tenemos una oportunidad para recordar a la biodiversidad. Esta cumbre se va a desarrollar en Azerbaiyán, pero la próxima cumbre de cambio climático va a ser en Brasil. Entonces va a ser nuevamente un momento importante para nuestra región. Hoy día tuvimos la cumbre de biodiversidad en Colombia, ahora vamos a tener la cumbre de cambio climático en Brasil. Entonces tenemos una oportunidad para que los países de aquí de cara a la próxima COP de clima también digan, bueno, cómo van a proteger ecosistemas que son súper importantes para combatir la crisis climática, cómo las contribuciones para poder mantener la temperatura en los 1,5 grados van a ir de la mano con estos planes de acción y biodiversidad. Entonces, por eso desde Greenpeace, más allá de que este año no logramos todo lo que queríamos, sí creemos que tenemos herramientas para seguir presionando, seguir trabajando y sobre todo en esta COP30 que se nos viene en nuestra región, con estos dos momentos tan importantes a nivel de Latinoamérica, donde el foco del mundo en materia ambiental está en nuestra región, está en nuestro continente, y cómo no, si somos uno de los continentes más biodiversos del planeta, pero que al mismo tiempo tiene las tasas de disminución de especies más altas de todo el planeta. Totalmente. Me quedo con lo que dijiste acerca de la participación ciudadana. Me parece muy clave en estas instancias que de repente pueden verse tan alejadas de las personas. Hayan instancias para conocer lo que están haciendo la iniciativa local, que la gente participe. Debe haber sido muy emocionante ver 1 millón de personas realmente. Así que feliz de escuchar eso, feliz de todo. Era una fiesta. Yo creo que el Lollapalooza se queda chico, ¿no? Pero de verdad, porque además habían escenario, había música, había comida tradicional, habían desde comunidades indígenas hasta comunidades locales, grupos de vecinos presentando como sus iniciativas. Habían muchas charlas, eventos paralelos y estaban llenos. Entonces, muchas veces se habla que los temas medioambientales quizás a la ciudadanía no le interesan, o que no sé, que en la televisión a la gente le gustan más los reality, etcétera. Y la verdad es que no. Cuando tú abres espacios para la ciudadanía, cuando abres espacios para poder discutir los temas, la gente llega. Cerca de 1 millón de personas participando durante 2 semanas, copando todas las calles de Cali, participando activamente en muestras súper concretas de cómo protegemos la biodiversidad, cómo protegemos el planeta, cómo trabajamos juntos, finalmente. Y esa es una señal muy clara para los gobernantes que les cuesta mucho trabajar juntos y dejar de lado los intereses individuales por un bienestar colectivo que al final, Robert, es para todos. O sea, es para la economía, es para las personas, es para la flora, es para la fauna, es para todas y todos nosotros. Totalmente, sobre todo porque no hay límite entre los países. Uno piensa, bueno, Brasil se encarga de algo, Ecuador se encarga del otro, Argentina de otro, pero es un pedazo de tierra que simplemente se divide. Está todo conectado, los sistemas, las aguas, las especies migran. Así que sí, ojalá que esto sea muestra de un avance y con toda la fe entonces para Brasil, con toda la fe entonces para la cumbre de cambio climático que se viene y la mejor de los ánimos y la mejor de la suerte y la mejor de la fuerza. Sí, muchas gracias. Por eso es importante nuevamente como el involucramiento de las personas, que quienes nos están viendo nos acompañen y que no nos dejemos deprimir porque quizás los avances internacionales no van como nosotros queremos, porque de nosotros va a depender también seguir impulsando esos cambios y nuevamente hay muchas personas a lo largo de todo el mundo haciendo muchas cosas. Hay pequeñas semillitas de pequeñas personas son las que al final mueven y cambian el mundo a pesar de los intereses de los malos de siempre que van a contramano de lo que quiere la ciudadanía. Así que la voz de la ciudadanía, la voz de las personas es muy importante y es parte del poder que tenemos también como Greenpeace, que tiene que ver con la movilización de las personas. Así que a involucrarse, a participar, a compartir en sus redes, a seguir hablando de ambiente de aquí a Brasil el próximo año, porque nuestra región es la protagonista. Vamos arriba entonces. Estefanía, muy agrado de verte de nuevo y muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti. Nos estamos viendo pronto.